Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a ¿Qué es? El espacio que tenemos para solucionar preguntas, inquietudes y comentarios que ustedes nos hacen en las redes sociales. En el día de hoy, ¿qué es el espíritu de Kundalini? ¿Kunda qué? Lini. Sí, señores, el espíritu de Kundalini parece que tiene un vínculo directo, y más directo de lo que creímos, con el cristianismo neopentecostal y carismático. Pero, ¿qué es entonces eso del espíritu de Kundalini? ¿Y qué tiene que ver con algunas denominaciones neopentecostales y carismáticas? Bueno, miremos primero de qué se trata. Se trata de una idea que viene del hinduismo y que ha sido muy fuerte y muy distribuida en la nueva era y en el yoga. La idea básicamente es que hay una energía interna, ¿sí o no?, que funciona como una especie de serpiente que nos atraviesa de abajo hacia arriba por toda la columna vertebral, pasando por todos los chakras y nos llena, nos capacita. Es una energía divina que está dormida en la base de la columna vertebral, pero que con ciertas técnicas la despertamos. Y cuando despertamos esa energía, algo maravilloso está por pasar. Bueno, así es como se define. En lo profundo del núcleo de tu ser yace una poderosa energía transformadora, esperando ser liberada, conocida como Kundalini. Esta fuerza vital primordial, venerada durante siglos en antiguas tradiciones espirituales, es la clave para desbloquear nuestro máximo potencial y conectar con lo divino. Patraña. Y cuando esa energía se despierta, entonces las multitudes caen, como cuando Swami Baba Muktananda tumbaba multitudes. Touch! Fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Fill them with the Holy Ghost. Llénalos con tu Espíritu Santo. Ah, no, qué pena. Ese es Benihin, ese no es Swami. Ahora sí, Swami Baba Muktananda. Podrapaji. O como cuando los Shaktipats, al tocar la frente, tumbaban a las personas. ¡Wow! Ese no es el Shaktipat, es este. O como cuando el Kundalini los llenaba de tal manera, con tal poder y energía, que no podían soportar la risa y comenzaban a reírse incontrolablemente, guiados por Badwatcher, Ranesh y Ramaharaj Krishna. Profetizar. Chiri. Ese no es Ranesh ni Marakrishna, ese es Chiribí y Cachito.
No. ¿Qué pasa, Quique? ¿Qué pasa? Estás confundiendo los videos, Quique. Lo mismo, pero más barato. Ahora sí. Este sí es Ragnesh y Ramakrishna. Evidentemente hay una similitud enorme entre ambas prácticas espirituales. Estoy hablando por un lado de las prácticas Kundalini y por otro lado del cristianismo neopentecostal y carismático. Hay varios textos que exponen el por qué esta cercanía. Uno de ellos es de Lee Stoeckling, quien ha dicho que definitivamente hay un vínculo que se estableció desde hace muchos años atrás. Otro texto muy conocido es el de Andrew Strom, quien afirma que todo esto comenzó básicamente con lo que se conoce como la bendición de Toronto. Él, Strom, me refiero, es un carismático y perteneció al movimiento profético y apostólico, todo eso. Hasta que en 1994 se dio cuenta que todo lo que estaba sucediendo en la bendición de Toronto pues se parecía más al Kundalini que al cristianismo. Y comenzó a hacer una investigación siendo carismático y siguió siendo carismático, pero hizo una investigación donde acusó completamente todo este tipo de prácticas como contrarias a las escrituras y más parecidas a la nueva era que realmente a lo que enseña la Biblia. Y tenía absolutamente toda la razón. Strom responsabiliza en cierta manera a un hombre llamado Rodney Howard Brown como el responsable de esta distorsión del evangelio. Howard Brown era un pastor sudafricano que ya tenía todas estas prácticas extrañas, ¿no? Le llamaban el cantinero del Espíritu Santo porque predicaba eso de embriagarse con el Espíritu, ¿no? Así que si un borracho se comporta así como borracho, pues alguien embriagado con el Espíritu se comporta como borracho espiritual. No sé de dónde sacan ese concepto, tal vez de malas interpretaciones bíblicas de algunos textos. El caso es que Howard Brown llegó en 1993 a la Florida e inspiró el movimiento de Toronto. Básicamente lo mismo que él realizaba, el cantinero del Espíritu Santo, comenzó a verse en Toronto. Gente riéndose como locos, tirándose al suelo, haciendo sonidos guturales y de animales. Ya habían antes de la bendición de Toronto manifestaciones bien extrañas y contrarias a las escrituras. Sin embargo, desde la supuesta bendición de Toronto, esto se multiplicó y creció terriblemente. Robert Walker, en 1995, escribiendo sobre esto, explicaba: pocos cristianos se dan cuenta de que durante miles de años los gurús han operado con dones de sanación, milagros, dones de conocimiento y demostraciones intensas de conciencia espiritual, extendiéndose y conectando con un poder cósmico que, aunque de origen demoníaco, es muy real. Lo que Walker estaba insinuando es que estas manifestaciones de Toronto no eran precisamente del Espíritu Santo, sino eran poderes demoníacos. Y es que no solamente el Kundalini ha predicado este tipo de cosas, también vemos en China el Qigong, así como algunas prácticas ocultistas como el mesmerismo de Frank Mesmer. En todas estas prácticas hay lo mismo, gente que comienza a convulsionar, que comienza a tirarse al suelo, a revolcarse, a reírse incontrolablemente, que pierden el control de sus facultades físicas. Y es que todo este fenómeno lo explica claramente Shri Yogandaji Maharaja, el famosísimo gurú, que dice: cuando tu cuerpo empieza a temblar, se te eriza el pelo, ríes o empiezas a llorar sin querer, tu lengua empieza a emitir sonidos deformes, te llenas de miedo o ves visiones aterradoras, la Kundalini Shakti se ha activado. Y esto nos lleva a un segundo punto. En la Kundalini hay una activación. ¿Cómo se activa la Kundalini? ¿Cómo puedo yo activar ese poder místico que tengo dentro de mí? Bueno, hay dos formas básicas. La primera forma es por medio de alguien que tenga el poder del Kundalini, que me lo transmita por un toque, por un soplo, ¿cierto? Porque transmite la energía Kundalini. Esa muchacha quedó bien activada con esa energía Kundalini.
Lo curioso es que dentro del neopentecostalismo la idea es exactamente la misma. Se necesita un hombre ungido para que nos active la unción. Ya no le dicen Kundalini, le cambiaron el nombre. Ahora se llama la unción. Si no, escuche cómo lo explica este gran predicador Arrasola. Ahora, la pregunta es, pastor, ¿cómo activo esa unción? ¿Cómo me conecto con ella? La unción es como la electricidad. La electricidad tiene reglas, tiene leyes que ayudan a entendernos cómo fluye. La unción también fluye y nosotros tenemos que aprender a cómo conectarnos con ella. Como una electricidad, ¿sí o no? Un cliché eso de la electricidad. Así como la muchacha que estaba ahí revolcándose en el suelo. Pero él dice, ¿cómo se prende esa electricidad? Vea. Yo soy un switch, un interruptor, pero la fuente de energía, la planta eléctrica. No pues, Arrasola, switch de Dios. Sin ti no podremos tener la unción. ¡Qué cosa tan impresionante! Es la misma idea Kundalini. La energía se activa por alguien que tiene el poder para activarla. Es decir, es una energía manipulable. Es lo mismo que él está diciendo y está hablando de la unción. La unción entonces no es el poder mismo de Dios, autónomo, omnipotente, indescriptible. No. Hay que activarlo. Porque la energía sola de Dios no se activa sola. Necesita un ungido que la active, un switch de Dios. Y finalmente el poder queda en el hombre, no en Dios. Esto es exactamente igual que en el Kundalini. El poder se activa por los ungidos, por las imparticiones, por los rompimientos, o por las meditaciones, o por un gurú que ponga su mano sobre mí. Pero la Biblia dice todo lo contrario del poder del Espíritu Santo. Nadie lo activa. Él ya es dinámico. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu va y viene y se mueve y hace y nadie lo puede detener. Y todo aquel que nace del Espíritu así mismo se comporta, porque el Espíritu es indetenible. El Espíritu es ese sujeto indetenible que nos llena completamente con su poder y ni siquiera nosotros con nuestras malas actitudes podemos detenerlo. No, señores, lo máximo que podemos hacer es contristarlo, pero si Él quiere cambiarnos, nos va a cambiar y nos va a transformar, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es que es el Espíritu de Dios, es que es Dios. La unción no es una energía tipo Kundalini, ¿sí? O una energía como el ki. No, eso no es la unción. La unción básicamente es la separación del Espíritu Santo que hace de nosotros para su servicio. Nos dota de poder, capacidad para servirle a Él. En 1 de Juan capítulo 2, verso 20 nos demuestra que todos tenemos esa unción. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y es una carta universal. Mujeres, niños, ancianos, todos tenemos la unción del Santo y todos podemos conocer todas las cosas. Romanos 8:9 dice de hecho que ninguno puede llamarse cristiano si no tiene al Espíritu de Dios, o sea, la unción del Espíritu de Dios con él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que no se trata de que venga alguien ungido y me dé el Espíritu, me transfiera la unción, me transfiera los superpoderes que ellos tienen. Eso es una mentira. Eso se diseña así para que las personas dependan de estos superhéroes espirituales, los busquen, les den sus ofrenditas, sus diezmitos y puedan seguir siendo estafados. Esa es la verdad de este asunto. Y se lo digo así, sin pelos en la lengua, porque como digo una cosa, digo otra. Pero no es suficiente con esto, no, señores. La segunda forma en la cual se activa el Kundalini es por medio del esfuerzo del creyente. Hay que hacer ciertas prácticas espirituales, yoga, meditación, mantras. Hay que esforzarme para activar el espíritu de Kundalini que hay en mí. Uno de los aspectos más importantes de la preparación es cultivar una práctica espiritual diaria. Esto puede incluir meditación, yoga, pranayama, trabajo de respiración, canto o cualquier otra práctica que resuene contigo. Y en el neopentecostalismo carismático es igual. Si no escuché como Juan Carlos Harrigan dice que no hay unción gratuita. La unción tiene un precio. Nadie la ha recibido gratis. Tiene un precio. El detalle es que algunos pentecostales
piensan que el precio solo es el ayuno, pero el precio será más allá de ayuno. Será una vida totalmente negada a sí mismo. Y esto es absolutamente absurdo. ¿Cómo así que la unción tiene un precio? La unción es lo que obtenemos en el momento en el que el Espíritu Santo mora en nosotros, y ese es el momento en el cual creemos en Cristo. Por lo tanto, todo es por gracia, todo es gratis. No podemos comprar la unción, no podemos comprar el don de Dios. Es lo que Pedro le dice precisamente a Simón. No podemos comprar el don de Dios. El Espíritu Santo de Dios no se compra, no se adquiere con esfuerzo humano. No puedo pagarlo, no puedo negociarlo. Gálatas capítulo 3 verso 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué? ¿Hicieron algo para recibir el Espíritu? ¿Se esforzaron ustedes en alguna manera para ser ungidos? ¿O fue simplemente por oír con fe? Simplemente oyeron, que es un acto pasivo. Escucharon la palabra de Dios que generó fe en su corazón. Eso es lo que nos hace precisamente tener la unción del Santo. Pero eso de que no hay unción gratuita es una manera más de estafarles. Así que estas son las dos formas de adquirir el Kundalini, que son exactamente las mismas dos formas de adquirir lo que ellos llaman la unción. Ahora bien, esto nos lleva a pensar, ¿qué diferencia hay entonces entre la verdadera unción del Espíritu Santo y estos moveres de unciones que todos estos carismáticos y neopentecostales como Harrigan, como Arrázola, como Cachito, como Guille, como Ana Méndez y Ana Maldonado y todas estas personas dicen? Bueno, hay muchas diferencias, pero voy a decir tres fundamentales. Número 1, el Espíritu Santo no produce caos. Tanto en el Kundalini como en las manifestaciones neopentecostales y carismáticas eso se vuelve una locura. La gente grita, hacen como animales, hacen una cantidad de cosas, se tiran al suelo, hacen un show espantoso. Pero la palabra de Dios dice, en la primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es un Dios de paz, no de confusión, no de desorden. Hace todo decentemente y con orden, dice la Escritura precisamente ahí, en primera de los Corintios, capítulo 14. Ahora, noten que el texto dice, como en todas las iglesias de los santos. Lo que Pablo está enfatizando es que esto no es solamente para Corinto, esto debe ser para todas las iglesias de los santos, de todos los lugares y de todos los tiempos. Así que no pueden venir con el cuentazo de que es que antes era así y ahora estamos en un nuevo mover donde ahora el Espíritu se mueve diferente. No, el Espíritu no se mueve diferente. El Espíritu es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Él no cambia porque es Dios y no se mueve de manera diferente. Si bien ha tenido diferentes tratos conforme a distintas dispensaciones y pactos con el ser humano, Él se mueve siempre igual. En el Antiguo Testamento salvaba por medio de fe. Abraham creyó y le fue contado por fe y por gracia y recibió la salvación Abraham. Y las personas se salvaban en el Antiguo Testamento por la fe en el Mesías por venir y nosotros nos salvamos por la fe en el Mesías por regresar. Es el mismo Espíritu trabajando de la misma manera. Así que decir que esto solamente era para Corinto y no aplica hoy es olvidar interpretar completamente el texto. Número 2, el Espíritu produce dominio propio. Dominio propio. El Kundalini, al igual que las iglesias carismáticas y neopentecostales, juegan bajo la idea de que el Espíritu Santo hace que perdamos el dominio de nuestras facultades físicas, motrices o verbales. Pero la Biblia no dice eso. Al contrario, una de las virtudes del fruto del Espíritu es, según Gálatas capítulo 5, el dominio propio. Así que si tenemos al Espíritu Santo, podemos controlar nuestras propias actitudes. Dominio propio. Y en Kundalini, en muchas de esas iglesias neopentecostales, parece que tienen es demonio propio, no dominio propio. Y en tercer lugar, las convulsiones, trances involuntarios, reírse locamente, hacer como animales, definitivamente no es una obra del Espíritu Santo. Cada vez que este tipo de manifestaciones aparecen en la Biblia, son obra de demonios. Usted lo puede ver en Marcos 9:18, en Lucas 4:33 al 35, en todo el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo jamás provocó risas histéricas, desmayos hacia atrás. No, cuando las personas caían ante la presencia del Señor, lo hacían de rodillas ante su gloria, ante su presencia como tal, para reconocer que Él era Dios. Cuando las personas caían hacia atrás, eran generalmente poseídas por demonios. Eso es bíblico. No hay convulsiones espirituales, no hay una pérdida de control para nada. En conclusión, mis hermanos queridos,
hay un vínculo inevitable entre la filosofía esotérica de la nueva era e hinduista del Kundalini con el neopentecostalismo. Lo copiaron, lo trajeron desde hace mucho tiempo atrás y lo enfatizaron muchísimo a partir del avivamiento, mal llamado avivamiento de Toronto. Hay una similitud fenomenológica, es decir, se ve en lo que hacen, es prácticamente lo mismo. Hay una similitud doctrinal, como ya lo vimos en el pensamiento de ellos, eso se tiene que transmitir o se tiene que adquirir por esfuerzo. Doctrinalmente piensan exactamente lo mismo y definitivamente, bíblicamente, se contradice por completo toda esta práctica. Si usted asiste a una iglesia donde hacen este tipo de cosas, se tiran al piso, hacen como animales, se ríen incontrolablemente, gruñen y hacen todas estas payasadas, escape, corra por su vida. ¿Qué opina usted? ¿Cree que esto hace parte del neopentecostalismo histórico ahora? ¿Cree que reírse como loco es el Espíritu Santo queriendo traer gozo a nuestro corazón? ¿O piensa que si usted termina siendo como un animal es porque es un mensaje subliminal de parte de Dios? Escríbalo aquí en la caja de comentarios. Gracias por estar con nosotros y continúen todos los días. Suscríbase, no sea así. Suscríbase. Muchos están viendo suscríbase, no sea así. Y siga con nosotros aquí en Biblia Libre.